Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Nelly Canseco, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Gustosa de que nos acompañen en un programa más. Así es, y hoy nos encontramos, amigos, con la grata presencia del doctor Juan Aupin. Bienvenido, ¿cómo estás, padre? Buenas tardes, Gerardo. Muy bien, muchas gracias. Acabo de hacer un viaje en Holanda, donde pude descansar, disfrutar mucho. Inglaterra también, buscando familiares y otras cosas. Y entonces estoy muy bien, muchas gracias. Oye, bueno, pues bienvenido, Juan Aupin. Hoy el tema, amigos, va a ser sacar bien del mal. ¿Se puede hacer esto? Es un tema muy interesante, pero a veces suceden cosas o acontecimientos muy tristes o muy fuertes en la vida de una persona, y si tomamos la actitud adecuada, podemos de ahí aprender y sacar un bien. Y nos vas a platicar un poco acerca de este gran tema, y además distinguiéndolo del mal, pues de la naturaleza, ¿no? Sí. Que ahorita platicamos fuera del aire, platícanos. Ok, ¿ya estamos en el programa? ¿Ya estamos en el programa? Entonces, mira, resumiendo primero en un minuto lo que ya vimos en un programa anterior, que me parece que todavía está en Facebook, ¿no? Y en la página de Excelencia Personal. La página de Excelencia Personal. Ahí vimos que el mal, en el sentido estricto, es el mal intencional de personas malas que hacen el mal, y que no es una psicopatología, entre otras patologías, sino que la manera como una persona procesa su propio desorden psicológico determina si de ese desorden psicológico saca un bien, que en sí es algo malo, una enfermedad psicológica que nace en el sistema familiar, o si maneja de tal manera ese desorden psicológico, ese escisión vertical de la personalidad, que se vuelve malo. Todo depende del enfoque que da a su propio desorden. Si busca curarse y vencerse, saca un bien de este mal psicológico. Curándose. Y eso en la marcha adquiere muchas virtudes, pues se requieren muchas virtudes que ni cuenta se dan para lograr ese vencimiento, esa curación. Y la ayuda de Dios siempre, ¿no? Y siempre la gracia de Dios. Entonces saca un bien de este mal. Pero también pueden dar rienda suelta a su mal. La persona narcisista o paranoica o histriónica o compulsivo, obsesiva o dependiente depresivo pueden dar rienda suelta a su mal en relación con alguna persona en particular o en general cuando tienen poder político, y esto puede ser entonces extremadamente destructivo, y estamos hablando de personas malas que se acomodan y hasta sacan provecho de su mal, de su desorden psicológico para destruir psicológicamente y a veces también físicamente a otras personas. Juan Aupin, pero ahí lo que nos dices es, esa persona se está entregando voluntariamente al mal. Exacto. Entonces, que es la distinción, ¿no? Aunque procuran hacerse tonto o encubrir ante su propia autoconciencia el mal que están haciendo, nunca lo pueden encubrir totalmente, con todo que tienen hipocresía, mentira y fingimiento. Scott Peck, en su famoso libro, habla de people of the lie, el mal y la mentira, las personas de la mentira. Pero siempre queda una grieta donde algo de luz cae, sobre todo cuando alguien aprovecha un momento para confrontarlos y se descontrolan y se estresan un ratito y luego otra vez reprimen la conciencia de lo que están haciendo. Pero siempre media, y más al principio que al final, la libre voluntad. Hay un proceso. Al principio es más ese margen de libertad que tienes para decidir si quieres curarte y vencerte o si quieres dar rienda suelta a tu desorden, siendo muy destructivo para ti mismo y para otros. Pero con el tiempo, cuando ya tienen la costumbre de años, la costumbre viciosa de dar rienda suelta a su desorden psicológico, el margen de libertad se hace cada vez más pequeño. Es más difícil que puedan darse cuenta y que tengan voluntad para cambiar. Por eso vemos que los grandes verdugos en los juicios en Nuremberg y otros, hasta el último momento de su vida,
muestran que no se arrepienten y que han disfrutado lo que han hecho, por más que han matado a millones de personas, y no están dispuestos a reconocer el mal. Entonces, hay un proceso de endurecimiento que conlleva que con el tiempo ya de la libre colaboración con el mal espíritu llegan a ser poseídos por el mal espíritu. Y aunque nunca es imposible que la gracia de Dios les dé una confrontación, una salida, pero es cada vez más difícil. Pero ciertamente al principio juega un papel fundamental la libre voluntad para hacer el mal. ¿Y cómo hacernos conscientes si estamos a un comienzo de esta etapa, de si nos estamos entregando a lo que no debe de ser, o cómo atender estos desórdenes, ¿no? ¿Cómo adquirir conciencia, dices? Pues ¿Cómo hacernos conscientes, ¿no? Justamente. Hay dos factores que influyen mucho en esto. En primer lugar, las mismas personas se dan cuenta en su sistema familiar, en su trabajo, que cada rato meten la pata, cada vez generan situaciones de mucho estrés, de mucho sufrimiento de ellos mismos y de los familiares, o en el trabajo, o pierden su empleo, etc. Entonces, en los efectos que están generando se dan cuenta, algo traigo, aunque no tienen mucha conciencia, que es realmente... Es decir, algo no va bien. Algo no va bien, ¿qué me está pasando? No va bien conmigo. Eso. Sí, no estoy contribuyendo al porque sistema. Porque me está yendo mal. Sí. Y esto es muy importante que lo digas, padre, porque ¿cuántas veces escuchamos como si hubiera un Dios castigador que está mandándole rayos y centellas a la gente y está diciendo, a ti te va a ir mal, a ti te van a robar? No, o sea, no es así. Sí, esa es una idea muy primitiva que surge espontáneamente en la mente de mucha gente. Por ejemplo, un terremoto del 85 y luego... En 2017, y dicen, es un castigo de Dios, que obviamente es ridículo. Son cosas de la naturaleza, que también la naturaleza puede ser muy destructiva. Pero el hecho es que si las personas se quitan esa idea que sea castigo de Dios y se dan cuenta que están siendo destructivos sin quererlo, pueden darse cuenta y pueden buscar ayuda. Y hoy día hay ayuda en todas partes, psiquiatras, terapeutas. Sí, hay muchas escuelas, lugares. Escuelas, lugares, instituciones, sacerdotes, también hay sacerdotes buenos, también hay sacerdotes que regañan a la gente y los rechazan, pero hay otros que son buenos, que los acogen, los escuchan. Bueno, si alguien busca ayuda, la encuentra. Y realmente este es el proceso de curación y de vencimiento. Porque, bueno, cuando alguien dice todo lo que me pasa en la vida y lo mal que me va y los problemas que tengo y los conflictos con los demás, no tengo yo nada que ver con eso, está perdiendo su libertad y se está quitando la responsabilidad de asumir que los está causando la misma persona. O sea, no pierde su libertad, pero no la usa. Bueno, exacto, no la está usa, usando su libertad. Culpando a otros, a las circunstancias, a la gente que se hace víctima. Ahorita que estuve en Holanda, quiero platicarles, si les parece, un caso que ilustra muy bien cómo existe el mal en personas y lo destructivo que es, y a la vez cómo, aunque sea años después, se puede sacar un bien de este mal. A ver. Era así que me invitaron a mi parroquia de antes, donde era monaguillo, para una celebración de 150 años de la parroquia en Joppe, un pequeño pueblo en el este de Holanda. Me pagaron el boleto de avión, yo acepté con celebrar, y extrañamente, 8 meses antes de irme a Holanda, sin que yo hubiera avisado a mis ex compañeros de salón de clase de Holanda de aquel entonces, una ex compañera que había hecho conmigo el examen final en el año 63, se llama Annemieke, me mandó un correo muy largo y con mucho dolor, donde me confiaba que todavía 55 años después de la fiesta que celebramos por el examen final, donde la graduación. Dábamos la graduación, damos regalos con poemas, con un sistema de sorteo, uno a otro. Un intercambio. Un intercambio. Y a ella le había tocado un compañero Veli, que en retrospección pudimos reconstruir lo que pasó. Otra compañera, cuyo nombre no voy a mencionar porque aunque ya está anciana, todavía vive, pero ella tenía mucha envidia con Annemieke. Annemieke y yo éramos los mejores alumnos, puro 9 y 10 en la escuela, en la prepa. Los más aplicados. Sí, bueno, aún sin mucho esfuerzo nos salía, bueno... se les facilitaba. Precisamente a Annemieke le salía a sacar 9 y 10 sin mucho esfuerzo y le dio mucha envidia a otra compañera
del salón. Ujú. Y entonces, Un caso común. además yo, que estaba un poquito enamorado de Annemieke sin revelar mis sentimientos para no confundirla a ella ni a mí mismo, porque ya estaba muy decidido de que yo me iba a hacer al sacerdocio y entonces... Oye, qué confesión, padre. Sí, y también para Gracias por ella. compartirlo, claro. Sí, entonces sucede que 20 años después del examen final, en 83 nos vimos todos en un restaurante al río IJssel en Deventer. Ujú. Y ahí entró esta Annemieke, que todavía no sabía yo su secreto de lo que había pasado en esa fiesta. Y ella y yo platicábamos, y también platicaba con otros, pero apenas la vi otra vez, surgió en mí ese sentimiento de amor, ¿verdad? Aún 20 años después, ya se había casado con otra persona. Entonces, Sí, porque la atracción siempre va a estar presente, ¿no? nunca desaparece. Y entonces, después de esta reunión, mandé a todo el grupo un poema muy bonito, donde sin decir nombre, yo hago ver entre líneas que estaba enamorada de una compañera. Y entonces, cuando ella, 8 meses antes de irme a Holanda, ahorita, en principios del año 2018, me dijo de esta herida que le había causado ese poema de Willy, donde él decía que era una persona mala y despreciable, y era terrible este poema. Y le causó una herida tan profunda, sobre todo porque pensaba que todo el grupo estaba implicado en esto. Entonces le contesté el correo 8 meses antes de ir a Holanda, dije, pues, no estábamos enterados. Y mira, este poema que yo hice en el año 83, por allá, tú eres la persona de quien yo estaba enamorada. Y le mandé otra vez El poema. el poema. Para que lo releyera. Déjalo ahí para que nos quedemos picados y vamos a una pausa. Ok. Y ahorita nos sigues diciendo más. Volvemos. Ante ambientes perjudiciales a una mejora personal, resiste las influencias nocivas, soporta las molestias y entrégate con valentía para poder influir positivamente, para vencer las dificultades y acometer empresas grandes. Chécalo, yo te apoyo y te acompaño. ¿Ok? Pues quizás sí el sábado. Sí. No, pues uno de los 2 días, o no sé. ¿Deseas saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Amigos, aquí con Juan Aupin nos está platicando pues una historia de cuántos años de vida. Qué bárbaro. 55 años. 55. Es que es toda una vida. Toda una vida. Entonces ¿Y tú qué le pasó? A revelaste ver. esto, le mandas el poema. Eso fue sí. antes A de ver. ir a Holanda. Ajá. Le mandé el poema, le dije, tú fuiste esta persona de quien hablé en ese poema. Yo estaba un poco enamorado de ti. Y, Un y poco. además no estábamos en el complot. Fue la compañera envidiosa que manipuló al otro, a Willy, para hacerte daño. Luego ella me contestó que este Willy, 5 años después del evento, cuando ella todavía estaba con esa herida, sangrando, ¿verdad?, se hizo insegura, tímida, siempre con culpa. Sí, o sea, Este siempre le Willy la afectó. visitó, o no, se topó con ella en la ciudad, se fueron a un café, él con lágrimas le pidió perdón por lo que había hecho, ella le otorgó el perdón, aunque todavía estaba con esa herida, y 2 días después de que Willy le pidió y obtuvo el perdón de Annemieke por lo que había hecho, murió en un accidente automovilístico. O sea, el chavo falleció. El chavo murió Y en alcanzó 2 a días pedir después. Pues alcanzó a limar eso con ella. Donde y- ya se ve la divina providencia como Sí. obra. Y entonces, cuando ahorita regresé hablando, le pedí a Annemieke, pues, ¿por qué no buscas los otros compañeros y nos vemos después de la misa del 16 de septiembre? Di 2 misas, el 9 de la celebración de 150 años y el 16 yo era el que presidía y no el señor cardenal de Holanda. Entonces, lo hizo y en la misa hizo un sermón donde otra vez
me enfocaba un poquito a esa herida que todavía estaba en el corazón de ella. Y más o menos era la historia de que Pedro no quiere, quiere desconocer a Jesús en cuanto humillado y crucificado. No sé yo nunca. Lo expliqué, no hemos de rechazar a ese Jesús, porque en ese Jesús podemos reconocernos a nosotros mismos, también heridos y dañados y atropellados por el mal. Y luego dije, cuando Jesús ya estaba en el sepulcro, el amor compasivo de Dios Padre y el poder de Dios Padre abrazó a su hijo muerto en el sepulcro, y este abrazo de amor era tan poderoso que resucitó a la vida. Y así dije, así este abrazo de Dios también, lo que está muerto en nosotros puede levantarse y revivir por esta experiencia del amor compasivo del Dios Todopoderoso. ¿Te Qué refieres bonita a forma que de decirlo. a lo que está muerto es todo lo que nos ha dolido, lo que nos ha lastimado, Sí, y lo que no las hemos cosas podido que no procesar entendemos, bien. lo que no hemos podido procesar, Sí. si alguien nos ha hecho daño, como en este ejemplo que nos Dolores pones, familiares, en fin. tragedias, situaciones, enfermedades. Y entonces, al decir esto en el sermón, pues la gente queda muy impactado. Después me pidieron, oye, quédate aquí como pastor de la parroquia. Digo, no se puede. Te querían adoptar. Tengo que regresar a México. Claro. Pero ella también me dijo después que lloraba de consolación, y después me mandó un correo ya en México diciendo que siente que esta herida en su corazón ha sido sanada. Wow. 55 años después. Y después nos reunimos los ex compañeros todavía en Holanda, y cada uno platicó su historia. No solo esta historia de Annemieke, sino cada uno tenía su historia de cosas malas que la han pasado, y cómo han, sin ellos tener esa intención, cómo han sacado un bien de este mal. Te doy un ejemplo de una enfermedad. Una de las compañeras, que era Minnie, se casó con un hombre que se querían mucho, pero luego él se enfermó en el cerebro y pensaba los médicos que era Alzheimer, y ella siempre se resistía a aceptar ese diagnóstico, que a la postre era errónea. Y entonces empezó a estudiar ese asunto cuando era médica, y empezó a mover sus contactos, y descubrieron que no era Alzheimer, que era una infección del cerebro. Le dieron antibiótico y recuperó la autoconciencia totalmente. Wow, qué cuando maravilla. ya parecía un vegetal. Sí, cuando Ese ya estaba fue un casi proceso desahuciado. de años. Entonces, ese Minnie, que era de una familia muy rica, pues nunca había tenido que luchar mucho en la vida para ubicarse en la sociedad o tener para disfrutar de la vida. Y este sufrimiento, tener una esposa que poco a poco va perdiendo su memoria, se hace ya como vegetal, como es el caso de la gente que piensa que es Alzheimer, que no era Alzheimer, era una infección bacterial del cerebro. Exacto. Ella reaccionó con mucha energía, con mucha constancia, con mucha virtud. Logró mover el mundo médico, que rehicieron el diagnóstico, que vieron el diagnóstico es una infección, no es Alzheimer. Consiguieron el medicamento, que era antibiótico, y se curó de la infección. Sí, Esa fue para ella una lucha de algo, años. Claro, y lo que pesa el saber algo tan sencillo, pero que totalmente, si tienes un mal diagnóstico, pues no lo puedes atender de lo que realmente está aconteciendo, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista médico. Pero también Y no era algo caro, lo porque que quiero finalmente se destacar podía es que solucionar. ella, que estaba, digamos, desde niña acomodada en la vida sin tener que luchar mucho por Por la riqueza, posición, sí. el patrimonio de sus papás, reaccionó ante esa enfermedad, que también es algo muy destructivo, no es un mal intencional, pero algo muy destructivo, que hace sufrir mucho al sujeto y a sus De los familiares. sí. Y sin embargo reaccionó ella de tal manera que no solo él se curó antes de morir, varios años con plena autoconciencia, sino además ella misma creció como persona, pues adquirió muchas virtudes en esa lucha por lograr esa rectificación del diagnóstico y esa curación de su esposo. Y así eran todas las historias de los demás compañeros, donde se ve que en la vida hay algo misterioso, que Dios permite el mal en cualquiera de sus dos formas, sea un mal intencional, como el caso de Annemieke, sea un mal destructivo de la naturaleza, como esa enfermedad. Y si reaccionamos bien,
con la ayuda de otros y con la gracia de Dios podemos sacar un bien de este mal. Y esa es, pienso, la razón por qué Dios permite el mal, porque podemos con su gracia sacar un bien del mal. De hecho, así contesta Jesús 2 veces en el Evangelio, cuando los apóstoles ven al ciego de nacimiento en San Juan, dicen, ¿quién pecó? ¿Él o sus papás? Como queriendo culpar a él por sus culpas o la culpa de su papá, como si fuera un castigo de Dios. Y dice Jesús muy explícitamente, ni él ni sus padres. Esto es para que se manifieste en él la obra de Dios. Y luego lo cura. Y luego con Lázaro es lo mismo, dicen que está enfermo y luego Lázaro muere. Y dice Jesús, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que en la resurrección de Lázaro pues se saca un bien de este mal, como de hecho sucede. Y estos 2 casos del ciego de nacimiento y de Lázaro muerto son paradigmáticos para entender lo que es el plan de Dios en la vida humana, que nos pasan cosas malas a todas, pero siempre hay esa posibilidad que reaccionas bien y empiezas la lucha para superar este mal con la gracia de Dios y la ayuda de otras personas, a veces terapeutas, etc. Y entonces se saca un bien del mal y la persona crece. Y un bien mayor. Un bien mayor. Y a tal grado que el bien que se puede sacar de este mal, este bien jamás se habría dado si no hubiera habido primero este mal. Ese es el misterio. Sí, que es a través de, ¿no? A tal grado puedes sacar un bien del mal. Padre, me recuerdas mucho los pensamientos que tenía mi padre, ¿eh? Porque nuestro padre es lo que nos compartía, y cada cosa que nos pasara que no fuera nada agradable, decía, de esto tenemos que aprender algo positivo, aprender algo mejor, reencauzar el camino, en fin, muchísimas cosas. Él también tuvo una enfermedad muy dolorosa y muy larga. Así es. Sí. Pero también vio la forma de cómo, a pesar de eso, sonreírle a la vida. Volvemos con más. Hacer de las cosas pequeñas de cada día una suma de esfuerzos, de actos viriles, que pueden llegar a ser algo grande, son una muestra de amor y una manifestación de fortaleza. Bueno, entonces no digo nada. Y todo el mundo, no, que nos diga, que revele algo. Algo más. Ese caso que tú me platicaste ahorita, no, hombre, la mamá y su hija que se suicidó. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org. Aquí en el programa cómo sacar bien del mal. Y Nelly, nos querías compartir, a ver, un caso, ¿no? Bueno, varios. Y con respecto a las inquietudes de nuestros radioescuchas que se están comunicando y que además las plantean y que recibimos. Y de repente la vida parece tan trágica que dices, ¿cómo voy a sacar algo bueno de esto? Si me duele el alma, si no sé cómo salir adelante. En este ejemplo que nos pones de la doctora, bueno, pudo haberle pasado a cualquier otra mujer y a lo mejor se queda en el dolor y en el sufrimiento, en decir, qué maldición tan grande estoy teniendo en mi vida y no voy a salir adelante. Y se muere mi esposo y ahí me atoré. Y quedarse pasivo, ¿no? Además, un esposo sin autoconciencia, como un vegetal. Como un vegetal. Que es terrible, ¿no? Sí, yo lo cuido y bueno, es una tragedia familiar. El año pasado hablabas de los temblores y en la iglesia en la que voy también, bueno, pues había una familia que la pasó muy mal, de verdad, porque en una de las universidades que sí se vieron afectadas, que fue el Tecnológico de Monterrey, en el sur de la ciudad, en el sur de la ciudad, pues falleció uno de los chavos y en la iglesia, bueno, pues la gente se amotinaba para dar condolencias y apoyar a la familia y estar ahí. Y ante ese tipo de tragedias, ¿cómo te quedas en el dolor o cómo le haces para salir adelante? También hay el caso de una mamá que se le suicida el hijo. Te atoras ahí o formas un grupo. ¿Te acuerdas que
dentro del taller de tapping del año pasado, pues se formó una asociación incluso de mamás que han perdido hijos. Y entonces, bueno, ya por lo menos estar en un grupo puedes ayudar a consolar a otros y consolarte tú a la vez. Y eso aligera ambos dolores, ¿no? ¿Qué hacer? O sea, a mí me gustaría que nos dijeras algunas palabras, porque, bueno, sí, por supuesto que hay mal y hay asesinatos y balas perdidas o balas intencionadas y oímos tragedias terribles en esta ciudad y en todo el país. Y de repente decimos, ¿cómo salgo adelante de algo tan fuerte? Pues a veces ni es tan consciente la decisión que toma la gente. A veces es un grito de dolor, como tú dices, y un grito a Dios, ayúdame. Y con esto, con ese grito, ayúdame, de repente las cosas empiezan a moverse, se abren puertas, por ejemplo, que pueden formar un grupo de apoyo mutuo, o como Mini con su esposo, que empieza a mover al mundo médico para que se haga bien el diagnóstico y se encuentra el medicamento. Ella tuvo que estudiar sin tener esa profesión muchas cosas de medicina, y fue una lucha de años, pero tuvo éxito. Entonces, yo pensé que en el momento que una persona libremente, aunque a veces es muy espontáneo, casi no se ve una deliberación previa, gritan a Dios, ayúdame, y luego de repente perciben que se abren puertas o que se dan pistas y empiezan a organizarse y a luchar, y a veces también organizar grupos de autoayuda. O sea, el primer paso es atreverse a pedir ayuda. Yo pienso que muchas veces empieza, no necesariamente, pero muchas veces empieza con esto. Y a veces puede ser... Además, así como lo dijiste, pues padre, decir Dios ayúdame, sí, pues es toda una oración. Es una oración. Me explico, porque es decirlo sabiéndose hijo de Dios y sabiéndose indefenso y diciendo, no sé por dónde salir adelante en mi vida. Sí. Entonces, además de ser un grito de auxilio, a la vez es como con algo con mucha carga, con mucha fe. Sí. Es a lo que me refiero. De hecho, ¿no? esa es la estructura de las bienaventuranzas. La primera parte es puro dolor, los pobres, los oprimidos, los que están deprimidos, los que están en conflicto, los que están perseguidos. Y luego algo pasa que se abren a la presencia y los caminos de Dios, que Él interviene misteriosamente, primero interiormente, cambiando el estado anímico de la persona, de depresión a esperanza, etcétera, y luego exteriormente se abren puertas y casualidades, que es el obrar de la divina providencia, donde ves que sí pueden hacer algo para salir del bache en que se encuentran. Esta es la estructura misma de las bienaventuranzas. Felices ustedes los pobres, ustedes es el reino, felices ustedes los oprimidos, que serán consolados. Deprimidos serán consolados, los oprimidos heredarán en herencia la tierra, los que viven en conflictos encontrarán la paz, etc. Entonces hay un cambio en la vida que empieza con que en la profundidad de la miseria, la persona en la fe se abre a la presencia de Dios y empieza a ver que Dios, primero interiormente, luego exteriormente, les permite, les ayuda para hacer un cambio que es total y ya salen de la situación en que se encontraron. Pero tienen que querer hacerlo, ¿no? O sea, ante la dificultad, ante el dolor. Es la libre decisión y es la fe en Dios. Y la fe, y querer, o sea, querer recibir esa ayuda. Porque, bueno, de repente oímos historias de terror, de familias, y que además se repiten, y una generación, y otra generación, y otra generación. Y entonces se habla de un mal que está ahí presente. Que es hereditario, va de generación a generación, hasta que alguien rompe esa cadena por esa libre decisión. Y entonces es la importancia de sanar, como nos contabas de tu amiga. Sí. Buscó la ayuda y además estaba dispuesta a sanar ese dolor o ese sufrimiento que le causó el poema, o a veces, pues sí, una enfermedad o haber tenido una tragedia en la casa. Estoy dispuesta a sanarla y salir adelante. Y entonces voy y recibo la ayuda. Y en esa ayuda, pues también es hacer un examen de conciencia para ver lo que a mí me toca. No nada más decir, ay, sí, a mí me pasa y lo que a mí me sucede, sino ver de qué soy responsable yo hacia afuera. Porque a lo mejor si tengo problemas con todo mundo y no me llevo bien y no tengo amigos y mi familia se me aleja, ¿qué estoy haciendo mal algo yo? Algo tienes tú, sí, exacto, sí. Y se vale decir, esto yo no lo provoqué. Sin embargo, ¿cómo lo voy a tomar? ¿Cómo lo voy a asumir en mi vida?
y hacia dónde quiero que mi vida vaya tomando camino, ¿no? Exacto, cuando son cosas como enfermedades de familiares y cosas, sí. O muertes, ¿no? O Porque esos son irreparables, pues. Sí. Son auténticamente cosas irreparables. Es que hay familias, padre, en donde, por ejemplo, en el caso de los hombres, los varones, tenemos un caso por ahí, Gerardo, cercano, que hemos escuchado, y todos los hombres se han muerto de alguna enfermedad. Y dices, a ver, ¿cómo explicas eso? Algo tiene que sanarse generacionalmente, algo está sucediendo ahí. Una enfermedad psicosomática, no por alguna... No son psicosomáticas. De todo tipo. Pues, de todo tipo. De diferentes Cáncer, enfermedades. Sí, pero que acaban en muerte, pues. Sí, pero además que terminan muriendo jóvenes. Bueno, ¿no? lo que tú dices también es cierto que dicen los psicólogos, y también los médicos están de acuerdo, que el 90% de la curación de una enfermedad fisiológica, el 90% es el estado mental claro. de la persona. Entonces, sí, se tiene que salvar las emociones y por eso hablamos de sanación y de estar dispuesto a ver y a sanar a veces con mucha oración lo que ha pasado en mi familia, lo que pues a lo mejor nos ha tocado vivir hacia atrás. ¿Para qué? Para que las siguientes generaciones también puedan vivir mejor. Si de mí depende lo que yo tenga que hacer. Sí. Si esa cosa que va de generación a generación se rompe en el momento que un miembro de la familia corta este eslabón y decide cambiar él mismo primero. Y luego esto ya influye en el sistema familiar entero. Y para cambiar a veces pues es indispensable también la oración. Sí. Volvemos con más. El hombre con una visión mezquina de la vida nunca puede llegar a desarrollar su fortaleza. Por ello, es importante recordar que los hijos necesitan saber que su vida sirve para algo. La gente está acostumbrada a que entramos entre 2 y 2 y 10 aproximadamente. Son como el horario ahí. Ah, ok. Es un poco en la flexible. estación. ¿Deseas saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Continuamos platicando aquí con el padre Juan Aupin acerca de cómo sacar bien del mal, y creo que los ejemplos que han estado saliendo a lo largo del programa nos ilustran muchísimo por la realidad de muchas familias. Sí. O sea, quién no ha tenido muertes, enfermedades, todas estas cuestiones, pero qué importante, padre, saber cómo. Y también los males psicológicos que son más inconscientes o culturales. En el programa pasado, que todavía creo que está en el podcast de Excelencia Personal, en la página de Excelencia Personal, vimos el caso de un sistema familiar de un papá, la mamá había muerto unos meses antes, un papá con un hijo mayor, con una niña de 9 años, que es la menor, 2 hijos pues, una abuela y una tía. Y la tía me lleva a visitar a la familia porque dicen que la niña está endemoniada. Y entonces la vez pasada les expliqué este caso, que todo lo que pasaba era que el papá, sin totalmente darse cuenta, estaba consentiendo con caprichos de la niña, que ya no quería ir a la escuela, quería ver televisión y tomar cerveza a los 9 años. Sí, qué bárbaro. Por una falsa compasión. Era un papá débil. Y en el momento que porque él ha tenido sus papás, y por eso es tan débil, en el momento que le cae el vento a él y él cambia consigo mismo y con ella, este demonio que ya había tomado asiento, presencia en esa niña, que luego se reveló cuando todo el mundo quedó desconcertado cómo se manifestó el demonio en las respuestas que me dio poco antes de que se curó. Y entonces, ahí vemos que si una persona como él se decide cambiar y puede cambiar, cambia el sistema familiar, y entonces también los hijos que ella va a tener cuando se casa van a ser diferentes, porque ya no es una mujer histriónica y manipuladora que destruye el sistema familiar y los propios hijos, va a ser una mujer psicológicamente sana. Pero estamos hablando de una niña que a los 9 años requiere 100% del adulto.
Ujú. del papá. Sí, en mamá este ya no caso. está, bueno, pero está papá ahí, De que ¿no? papá tome decisiones atinadas Estaba y la guíe en ese camino. necesitaba el papá, y el papá con fuerza y no débil. Exacto. Y esto para mí es un caso paradigmático aquí en México, porque en México muchas familias, no todas, pero muchas familias tienen una figura paterna débil, que es alcohólico, que es mujeriego, que trabaja a medias, que casi no aporta, dejando Sí, sí. toda la carga de ganarse la vida y de educar a los hijos a la mamá. Y entonces hay una estructura familiar, por razones históricas que no viene al caso ahorita indagar, ¿verdad? Donde hay una figura paterna débil, como en este caso del papá de Carmelita, y hace muchísimo daño también culturalmente y colectivamente, porque ya en problemas sociales la gente, aunque ve que está mal ese problema, ese desorden que se está dando en la sociedad, ¿verdad? Pero aún así ven como una falta de respeto que lo puedes confrontar esa situación enérgicamente para lograr el cambio, y ven esto como si fuera una falta de respeto, una falta de calidad. Entonces hay ahí una especie de confusión cultural que paraliza e impide que la gente enfrente con energía y con firmeza situaciones de injusticia y de desorden y de abuso. Sí, de que cada quien cubra su propia función familiar, ¿no? Y entonces esto ya es un sistema, un problema ya colectivo, y también es un problema del mal donde colectivamente hemos de tomar conciencia y colectivamente hemos de decidirnos hacer cambios, ¿sí? que no debemos ser cobardes y débiles ante las manifestaciones del mal, que hay muchos ahorita en México, y que tenemos que enfrentarlo y pagando el precio también, que significa lucha, dolor, a veces algunos tienen hasta dar la vida. Pero bueno, para enfrentar el mal también hay que asumir las puertas que tocamos. Ante la adversidad, el dolor, la tristeza, la desolación, la desesperanza, pues ir a que me lean las cartas, o ir a alcoholizarme, caer en esas o cosas, abrazarme a la cuidado. prostitución, o irme al horóscopo, Sí. o bueno, ¿cuántas veces escuchamos, no? Es que van a hacer una brujería blanca para que tenga novio, Sí, que y le ahora llaman la para que limpia, me vaya no sé bien qué. con el dinero. Sí. A ver, ¿a qué le estamos abriendo las puertas? Exacto. Y además se promueve también mucho, también en los medios, Nelly, tristemente, Sí, ¿no? sí, Porque sí, hay cada programita que saca cada cosa. Y que si los en los ángeles. medios. Y esas tenemos que entender que son falsas puertas y falsas soluciones, y que te van a traer mucho más conflicto que solución. Porque tú hablabas del demonio de esta niña, es un caso real, no está inventando el padre, lo vivió, lo explicó, ese programa está en el podcast, como ya dijimos, y es, ¿cómo se llamaba? ¿Algo del mal? No me acuerdo el título, pero vamos a hacer una cosa. ¿Qué les parece si lo localizamos y lo publicamos dentro de este Facebook? Para que quien se quede con curiosidad lo escuche. En Pero aquel no, entonces creo que se llama El problema del mal. El problema del mal. El problema del mal, sí. Bueno, pues ahí el padre muy puntualmente nos va describiendo lo que sucede aquí, y no es producto de su imaginación. A lo que voy es que el mal existe. Nosotros podemos abrirle el camino dependiendo de nuestros actos. Y entonces ahí no es que me llegó o pasó, no, a ver, ¿tú qué estás haciendo? Ante la adversidad, ante el dolor, ¿le abres la puerta al mal o le abres la puerta a Dios para que te ayude, para salir adelante y para que encuentres el camino? Sí, es muy importante, pero nos está haciendo señas, Héctor. Sí, vamos a una pequeña pausa. Volvemos con más. La persona que no quiere mejorar, que es egoísta, que busca nada más que el placer, no tiene motivos para desarrollar la virtud de la fortaleza porque es indiferente al bien. Los activos y el demonio de Dios le entran después, porque dependen primero de tu decisión, por eso la importancia de tu acción, y luego Dios, o yo le abro la puerta a uno o le abro la puerta al otro, ¿no? Son dependientes de tu decisión. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Continuamos hoy en el programa aquí con el padre Juan Aupin, platicando acerca de cómo sacar bien del mal. Y esto que comentabas ahorita en la pausa, muy importante, entonces nosotros podemos abrirle la puerta al bien
o abrir la puerta al mal. Es que también existen, no solo en el ser humano, la decisión para el bien y para el mal, también existe un ente bueno, que es Dios, y un ente malo, misteriosamente, que es el demonio. Sin embargo, a veces la gente se imagina, por ejemplo, que el demonio puede hacer cosas y que es muy poderoso contra tu voluntad, o que Dios hace cosas contra nuestra voluntad, a veces reclamando a Dios porque no intervienes, etc. Entonces, tanto Dios como el demonio, he visto en la práctica, dependen de la libre decisión de la persona. Si la persona libremente, como este papá que cambió, decide dar la entrada al bien, a Dios, cambia al papá, cambia a su hija Carmelita. Pero si la persona más o menos conscientemente o medio inconscientemente, pero en alguna parte sabe lo que está haciendo, porque cuando le dije que estaba echando a perder a su hija se puso rojo como jitomate, entonces algo en él ya sabía que estaba haciendo. ¿Verdad? Cuando uno opta por el mal, después entra el demonio, y realmente entra. Y vimos en Carmelita que había tomado asiento en el corazón de una niña de 9 años, que ya estaba echándose a perder, y que habría sido el futuro de esa niña. Pero lo importante es que tanto Dios, el bien como el mal, entran en el corazón del ser humano después de la libre decisión que toma el ser humano para abrir la puerta a Dios o al demonio. Y entonces, bueno, ante una adversidad, ante algo difícil que estemos viviendo, ¿a quién nos vamos a abrazar? El Padre nos decía al principio, se vale decir ayúdame, no sé cómo salir de adelante de este dolor. Aquí nos lo decía María Esther Barneche, los centros de oración del Sagrado Corazón que tienen en el CEDI y en diferentes lugares de la República han sido la luz en el camino de muchas personas que ante una tristeza, ante un dolor muy grande, la pérdida de un hijo, un suicidio, una tragedia, una muerte inesperada, de la pareja, en fin, lo que sea, bueno, pues la oración los ha sacado adelante porque abrieron esa puerta. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la puerta que tú quieres abrir? ¿A qué te quieres abrazar? Porque eso va a ser lo que vas a encontrar en consecuencia. Claro, ¿qué quieres en tu vida? ¿no? ¿Qué quieres en tu vida? Exactamente. Sí, porque hay algunas puertas que parecen fáciles, pero la no gente son buenas. disfraza esto con la pregunta, ¿por qué permite Dios esto y esto y esto? Y lo que no están, en este momento, no se dan cuenta totalmente que lo que están diciendo es, yo no quiero asumir mi propia responsabilidad y echarle la culpa a Dios de todo lo que está pasando. Pero si lo ven de una manera más como es, se dan cuenta que independientemente que algunas cosas nos pasan sin que lo hayamos provocado, como tú dijiste, y otras cosas sí lo hemos provocado, con este papá, con su niña, con Carmelita. Exacto. Pero independientemente de esto, es tu decisión frente a esa situación de desorden que determina que Dios puede entrar para ayudar o no. Entonces no es ¿por qué Dios permite esto? No, ¿por qué no permites tú que Dios entra en esta situación por tu propia libre decisión de enfrentar la situación con la ayuda de Dios? Así es, y además de decidir, yo voy a hacer el bien. Es primero tu decisión y luego es la ayuda de Dios. Exacto. Y además ponerte a hacer el bien para que también de hacer ese bien haya frutos. Porque también esa es otra forma de llamar a Dios a uno mismo, ¿no? Pues muy bello todo lo que nos comentas, Padre Juan Aupin. La verdad es que muy interesante todo lo de sacar bien del mal. Creo que de alguna manera nos dejas una gran reflexión para decidir qué queremos hacer en nuestra vida. Sí. Si soy una persona que me ha entregado al mal, me ha acercado a lo que no debo y voy por ahí, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que voltear? ¿Publicamos tu teléfono o lo quieres dar por si alguien te quiere? Sí, si eres tan amable. Mi celular, más que nada, si gente quiere hacer retiros o terapia, ¿verdad? Es 553-461-5843. Repito, 553-461-5843. Perfecto, Padre Juan Aupin, muchísimas gracias. Lo publicaremos también en las redes sociales para que también te puedan contactar y de esa forma enterarse cuando va a haber otra vez cursos y demás para poderse acercar. Bien. Por ahí. Muchísimas gracias por tu participación en el programa de hoy. Gracias, Gerardo, gracias, Nelly, por invitarme. Esperemos tenerte pronto nuevamente por aquí. Claro que sí, sí. Bien. Agradecemos también a nuestro productor, el licenciado Héctor Gamper, y nos escuchamos en otra emisión de Excelencia Personal. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con
Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida. Gracias, amigos.